Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El asesinato por medio del dejar morir. La denuncia del asesinato ordenado por el poder económico tiene historia. En la Biblia judía, por ejemplo, es expresamente denunciado. Mata a su prójimo quien le arrebata su sustento. Vierte sangre quien quita el jornal al jornalero. Eclesiástico 34:22. Bartolomé de las Casas se decide a ser uno de los defensores de los indígenas de América basándose en este texto que lee y medita y a través del cual se convierte. Resulta que son los indígenas quienes son víctimas de asesinatos de este tipo. El Eclesiástico denuncia igualmente este asesinato. Al final del mismo siglo XVI, Shakespeare asume este tipo de denuncia y la pone en boca de Shylock, el personaje del mercader de Venecia. Me quitan la vida si me quitan los medios por los cuales vivo. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. En la emisión del día de hoy vamos a retomar el tema de cómo la cuestión económica, cómo estas políticas económicas del final del siglo XX, el neoliberalismo, se ha convertido realmente en un crimen que no quiere ser reconocido por muchos estados, pero que tendremos que discutir cómo lo denunciamos. Y esto, conocido como el genocidio económico, surge a partir de la intervención en la pasada Asamblea Ordinaria General de Informes de nuestro sindicato por boca del camarada, compañero, amigo de este sindicato, miembro del Comité 68, Félix Hernández Gamundi, quien en su saludo a la Asamblea General hace mención a partir del reciente fallecimiento de Luis Echeverría, de este centenario expresidente, uno de los peores gobernantes y más acérrimos enemigos de la lucha social, como lo demuestra su paso por la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Díaz Ordaz y ya como presidente. Y bueno, pues a partir de la referencia que hace Félix Hernández, pues retomamos el tema de este golpe desde el gobierno hacia la propia sociedad, hacia el pueblo. Y comentaba el caso que se han interpuesto en el caso de Argentina una denuncia por genocidio económico en contra del régimen de quien fuera presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, y que se podría explorar, en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, la posibilidad de interponer una denuncia de este tipo por genocidio económico en contra de Felipe Calderón. Por eso hemos decidido retomar pues esa propuesta del compañero Félix Hernández Gamundi y traerla a Letras Militantes, primero haciendo un recorrido por la literatura que se puede encontrar más sencillamente sobre este tema y ver qué planteamiento nos conviene como sindicato. En ese sentido nos hemos encontrado con este texto que se llama La rebelión de los límites, la crisis de la deuda y el vaciamiento de la democracia y el genocidio económico-social, del investigador Franz Hinckelamert. En este texto hace un recuento sobre justamente estos aspectos, la crisis de la deuda, de cómo las deudas impuestas por los organismos financieros internacionales han afectado no solo la economía de los países, sino la propia vida de seres humanos, de la gente que puebla estos países, que poblamos estos países, que trabajamos aquí y que nos vemos afectados directamente desde cuestiones psíquicas, cuestiones físicas, la alimentación, en fin, todas estas afectaciones que se generan a partir de estas decisiones gubernamentales de tipo económico, que se pueden caracterizar como un genocidio. Vamos a entrar más adelante en la definición de genocidio. Me parecía muy interesante comenzar con este recuento que hace el autor Hinckelamert sobre el crimen económico, el genocidio económico. Ya hace aquí una mención que desde la propia Biblia, desde el Antiguo Testamento, hay una denuncia por este tipo de crímenes de quienes tienen los recursos contra quienes no los tienen. Que, como diría Carlos Marx, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, los opresores contra los oprimidos. Hace mención también a Bartolomé de las Casas, que es el gran defensor del pueblo indígena en el continente americano,
y de el lado de la literatura a través de esta obra El mercader de Venecia de William Shakespeare. ¿Qué más nos dice? Vámonos a lo propiamente económico. Esta problemática aparece de nuevo en los siglos XVIII y XIX. Se comienza a hablar del laissez-faire, laissez-passer, es dejar hacer y dejar pasar, que era digamos, el lema de los economistas liberales de esa época, siglos XVIII y XIX. Y ese lema, laissez-faire, laissez-passer, que los críticos expresaron irónicamente, laissez-faire, laissez-mourir, dejar hacer, dejar morir. Pero especialmente importante es Malthus, quien insiste en el laissez-mourir en vez del laissez-faire. Thomas Malthus, a quien hace mención este texto, era un economista que destacó sobre todo por su visión en un ensayo llamado Ensayo sobre el principio de la población, que plantea el control de la población ya desde el siglo XVIII y principios del siglo XIX, plantea el control de la población, lo que después se va a convertir en todo este proceso de control poblacional, bueno, ya más voluntario, pero el planteamiento de Thomas Malthus es esterilicemos a los pobres, que no se puedan reproducir. Adam Smith dice eso mismo de la manera siguiente. Recordemos que Adam Smith también es uno de los principales teóricos de la economía liberal y pues también de paso, por lo que hemos visto en programas anteriores, del neoliberalismo. En una sociedad civil, solo entre las gentes de inferior clase del pueblo, puede la escasez de alimentos poner límite a la multiplicación de la especie humana. Y esto no puede verificarse de otro modo que destruyendo aquella escasez una gran parte de los hijos que producen sus fecundos matrimonios. O sea, de manera muy elaborada, aquí nos dice, bueno, pues para frenar que crezca la escasez de alimentos, pues lo que hay que frenar es el crecimiento de la población. ¿Y cómo crece la población? Pues no dejando que estos hijos crezcan, ¿no? Los hijos de estos fecundos matrimonios, como dice Adam Smith. Así es como la escasez de hombres, al modo que las mercancías regulan necesariamente la producción de la especie humana. La aviva cuando va lenta y la contiene cuando se aviva demasiado. Esta misma demanda de hombres, o solicitud y busca de manos trabajadoras que hacen falta para el trabajo, es la que regula y determina el estado de propagación en el orden civil en todos los países del mundo, en la América septentrional, en la Europa y en la China. Esto es lo que decía y normalizaba el propio Adam Smith, diciendo, bueno, los pobres, los trabajadores, pues no necesitamos brazos de más, entonces pues hay que frenar su crecimiento porque los equipara con la mercancía que está sujeta según la misma ley clásica de la economía a la oferta y la demanda. En Smith, este dejar morir es ahora ley del mercado, lo que no es en Malthus. Según Smith, los mercados siempre dejan morir a aquellos que no tienen posibilidad de vivir dentro de las leyes del mercado. Y así debe ser. Es parte de la ley del mercado. El equilibrio de la mano invisible se realiza dejando morir a aquellos que caen en la miseria. Si volvemos a la cita del eclesiástico, eso significa que el equilibrio se logra por el asesinato de los sobrantes. Dejar hacer y dejar morir es lo que plantean entonces estos economistas clásicos, padres directos, indirectos del neoliberalismo que nos rige en la actualidad en prácticamente todo el mundo. Es claro que tanto para Malthus como para Smith, la tesis del eclesiástico de que se trata de un asesinato no es aceptable. Marx, sin embargo, insiste en ello, y en el tomo primero del Capital cita la tesis correspondiente de Shakespeare. Y de esta manera también al eclesiástico, del cual Shakespeare reproduce lo que dice. Luego, de igual modo, Marx sostiene que las afirmaciones citadas de Malthus y Smith desembocan en el asesinato. Es interesante el hecho de que Smith presenta este dejar morir como consecuencia de una ley del mercado. Hay por tanto un legislador que condena a la muerte y este es el mercado. Es muy interesante, como ya lo hemos visto en las emisiones pasadas, sobre la caracterización del neoliberalismo, su historia, sus repercusiones, no solo en lo económico, sino en lo social, en la historia, en las relaciones humanas.
en la cultura, incluso eso ya lo veremos en otra emisión. Bueno, cómo este golpe se naturaliza porque simplemente equipara a la ley natural con la ley del mercado, una ley hecha por los hombres, porque no es una ley natural. La oferta, la demanda, la creación de mercancías, la explotación, el modo de producción, el conflicto que hay entre el capital y el trabajo, no son cuestiones naturales, son cuestiones que se van formando con el desarrollo de la cultura. Y entonces para ellos pues no hay mayor problema porque es una equivalencia. Es esto que algunos sostienen como darwinismo social, que también es una terrible falacia. Darwin jamás expresó que esta teoría de la evolución y de la selección natural fuera perfectamente equiparable con las relaciones humanas. Y pues esto ha servido también de pretexto para que desde algunas esferas del conocimiento, de la intelectualidad, sobre todo orientada a la derecha, influencien y hagan que los gobiernos tomen esas medidas también como una cuestión natural. Es decir, quienes no son aptos para sobrevivir no se les debe ayudar, porque no está en su naturaleza sobrevivir a las arduas y rudas maneras de las sociedades occidentales o cualquier otra sociedad que imponga primero las necesidades económicas sobre las necesidades humanitarias, que imponga la ganancia, que imponga el negocio, las finanzas, por encima de la salud, de la educación, del conocimiento y de la vida misma. Bien, en esta forma, vale decir como ley, todo se mantiene válido hoy y lo vivimos precisamente ahora con la condena del pueblo griego a la miseria, a la cual han seguido otras condenas y seguirán muchas más. Aquí el autor hace referencia a lo que ya mencionábamos en otro programa de Letras Militantes, a esta crisis griega de hace unos cuantos años, en donde el triunfo de un partido de izquierda, realmente de izquierda, no solo un partido progresista, sino un partido de izquierda en Grecia, pues puso contra la pared en un primer momento al Fondo Monetario Internacional, a la llamada Troika, que son estas instituciones de la Unión Europea, y que se negaba a aplicar estas políticas de recorte, estas políticas reestructuradoras, como le llaman en el Fondo Monetario, que lo único que iban a hacer era empeorar la situación del pueblo griego. Y a esta referencia, decíamos, hay una película muy buena que podemos, vamos a subir el link para que la puedan ver, y es un enfoque sobre lo que pasó en ese momento, ¿no? Y cómo justamente esa sentencia es la que se hace contra el pueblo griego, lo sentencian a la miseria, y por lo tanto, si se sentencia a la miseria, se te está sentenciando a muerte. A la cual han seguido otras condenas y seguirán muchas más. Y pues eso no exenta el caso mexicano tampoco. El poder económico condena a la muerte por medio del mercado y ejecuta. Es la ley, esto es la ley del mercado, la que ordena todas estas condenas. Con esto otorga el permiso para matar, y los portadores del poder económico resultan agentes 007, en referencia a este personaje de James Bond que tiene licencia para matar. ¿Quién da esa licencia? El gobierno. Y en este caso, pues los gobiernos se rigen por los grandes poderes económicos transnacionales. Esta ley del mercado tiene dos dimensiones. Una es la de la ética del mercado, de la cual habla Max Weber, y que Hayek, recordemos que Hayek es uno de esos teóricos importantísimos del neoliberalismo, uno de los padres del neoliberalismo que hoy padecemos, y que Hayek sintetiza así: garantía de la propiedad privada y cumplimiento de los contratos. Esa es la ética del mercado. El cumplimiento de los contratos implica el pago de las deudas. Esta ética del mercado es una ética de acatamiento ciego. No hay razones para someter sus normas, que son todas formales, es decir, son pura forma, no son reales, no son tangibles, a un criterio de juicio y de evaluación. Como dice Milton Friedman, el otro padre del neoliberalismo, valen por la fe en el mercado. Como dicen, es formal, es pura forma, no es tangible, no es real, y valen por la fe que se tiene en el mercado, porque el mercado no obedece reglas. Las reglas las ponen los mismos economistas. Vale, un rigorismo ético absoluto. Al lado de esta ética del mercado, se trata de leyes del mercado del tipo del dejar morir a los seres humanos sobrantes, o sea,
los que no tienen cabida en el mercado, según la cita de Smith. Leyes del mercado de este tipo son constantemente inventadas. En la actualidad, toda la estrategia de globalización se considera una ley de mercado que hay que cumplir de manera ciega. Esto vale en especial para el sometimiento de todas las relaciones sociales bajo las relaciones del mercado y la privatización en lo posible de todas las instituciones de la sociedad. Porque efectivamente el mercado únicamente funciona cuando se trata de una relación entre privados. Cuando entra el Estado se rompe ese paraíso de los economistas liberales porque implica una regulación sobre lo que ellos asumen como leyes naturales. Es como si tuviéramos la intervención divina sobre un campo que es libre y que de su propia manera, sin intervención de otras personas, va generándose, va construyéndose, va armándose, pero entonces una intervención externa lo que hace es romper con ese equilibrio paradisíaco que es del que hablan estos economistas liberales. Ambas dimensiones de las leyes del mercado están íntimamente relacionadas. Una no existe sin la otra. Tienen en común su destructividad de la convivencia humana, sea con los otros seres humanos, sea con la naturaleza entera. Se declara entonces esta destrucción como resultante de la destrucción creativa, de la cual hablaba Schumpeter empleando la expresión de Bakunin. Schumpeter, otro filósofo, otro pensador más contemporáneo, refiriéndose a Bakunin, que es uno de los teóricos de la anarquía, uno de los principales militantes de la anarquía y autor literario muy importante de esta corriente de pensamiento. Aunque por supuesto sin citarlo, o sea, generalmente es lo que se hace y ya tendremos también oportunidad en Letras Militantes de hablar sobre el tema de la anarquía. Todo mundo utiliza el término anárquico, anarquía, anarquista y generalmente desligado de lo que como teoría social, como teoría del pensamiento significa. No es posible negar que esta destrucción existe. No obstante, se le hace tolerable por ser pretendidamente creativa. De esta forma no pesa sobre la conciencia moral y por ello, tanto más cuanto más ciegamente toda destructividad es declarada creativa. Es decir, hacen este comparativo con el ánimo destructivo, entre comillas, creativamente de la anarquía, que lo que plantea la anarquía es justamente la destrucción de una sociedad de clases y la destrucción de toda esta estructura de control y de gobierno para una autogestión. Pero lo que hacen muchos autores es quedarse únicamente en el término de la destrucción, aunque sea creativa, y convierten el tema de la anarquía en un mero vehículo de nihilismo, de destrucción absoluta de las cosas. Bien, de esta forma no pesa sobre la conciencia moral, repetimos, y ello tanto más cuanto más ciegamente toda destructividad es declarada creativa. Quien no puede pagar con dinero, ha de pagar con sangre. He aquí el principio del Fondo Monetario Internacional, el FMI, y de los bancos. En las últimas décadas, el mayor caso de este tipo de genocidios ocurrió en Rusia, que hoy justamente está en guerra con Ucrania. Basándose en un análisis respecto a esto, publicado en la revista inglesa The Lancet, dice un autor: observando que la población perdió aproximadamente 5 años de esperanza de vida entre 1991 y 1994, los autores sostienen que semejante degradación de las condiciones de vida es consecuencia directa de las estrategias económicas implementadas para pasar del comunismo al capitalismo, las que habían sugerido, junto con otros, los Money Doctors franceses. Se produjeron millones de muertes, pero todo con muy buena conciencia. Tan buena conciencia que los medios de comunicación casi no mencionaron este gran genocidio. Recordemos en 1989 la caída del muro de Berlín, el comienzo de estas políticas, las llamadas políticas perestroika y glasnost, que cambiaron por completo la estructura económica y política de lo que era entonces la Unión Soviética. Desarman la Unión Soviética, se generan todas estas repúblicas independientes y Rusia deja de tener esa hegemonía polar, es decir, uno de los polos que estaba en conflicto después de la Segunda Guerra Mundial, la famosa Guerra Fría, y que era el bloque soviético. Y entonces hay una transición
porque el sistema económico y el sistema de relaciones humanas que existía entre los rusos, entre quienes vivían en estas repúblicas soviéticas, pues estamos hablando de prácticamente 40 años que vivieron con este sistema económico, bueno, en el caso de Rusia mucho más tiempo, ¿no? Desde la Revolución del 17 hasta la década de los 80, 70 años, que vivieron con este sistema social, económico de relaciones y que de pronto cambia a un sistema en donde el Estado ya no se hace responsable de la salud, de la educación, del trabajo, de la propia economía, de evitar crisis económicas, sino que se deja abiertamente al mercado, a esa mano invisible de la que hablaba Adam Smith, a esa libertad, a esa ley del mercado de la oferta y la demanda, que se vaya reconstruyendo la sociedad rusa. Y entonces imaginen el trauma para estas sociedades acostumbradas a tener un Estado que regulaba todas las relaciones y en el extremo también, ¿no? O sea, estaban en un totalitarismo, un capitalismo de Estado, que era lo que realmente ocurría. Y entonces cambia a esta absoluta libertad y por eso el crecimiento de la llamada mafia rusa, que en su momento y todavía hoy sigue controlando muchos aspectos de la economía de Rusia, de buena parte de Europa y de otros continentes, incluido nuestro continente. Y bueno, en ese proceso, pues lógicamente hubo quien no pudo aguantar con ello, hubo estas migraciones, gente que se fue a otras repúblicas rusas, migró a Europa, migró a Estados Unidos, migró a nuestro país, hay una comunidad rusa importante en nuestro país, pero hubo millones de muertos, hubo gente que no pudo tolerar, también por el extremo clima que se vive en Rusia, y que fueron víctimas de esta situación económica. Decimos lo del clima no gratuitamente, porque recordemos que para esos climas extremos se requieren, por ejemplo, calefactores, y los calefactores utilizan energía eléctrica. Y si esta energía eléctrica está en manos de empresas privadas, como hay por ahí un documental, vamos a buscarlo, sobre la privatización de la energía eléctrica en las repúblicas soviéticas, vamos a ver que se convirtió en una crisis durísima para la población y que lógicamente repercutió en muertes. Los genocidios que se anuncian con el plan para Grecia posiblemente llegarán a resultados parecidos, y sabemos que sí, que hubo incluso suicidios de gente que perdió su empleo, perdió su casa, que no tenía manera de sobrevivir. En su mayoría tampoco se van a publicar. La misma ley, en nuestro caso hoy, la ley del mercado, es transformada en la fuerza del crimen que se comete. Esto me recuerda a una afirmación de San Pablo. La espina de la muerte es el crimen. La fuerza del crimen es la ley. En el primer libro de Corintios 15:56. La ley se transforma en la fuerza del crimen y activa la espina de la muerte. La ley soluciona todos los problemas de una posible mala conciencia de aquellos que cometen el crimen. Están cumpliendo una ley y por consiguiente no cometen ningún crimen. Justo es lo que ha ocurrido ahora con Grecia. El Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo, la Troika que mencionaba hace unos momentos, y los gobiernos de Merkel en Alemania y Sarkozy en Francia, gobiernos de derecha. Bueno, aquí hago un paréntesis porque de repente dicen es que el gobierno de Alemania es de izquierda. No son de izquierdas. Vienen de partidos que se hacían llamar socialdemócratas, pero no son más que partidos que no tienen una definición ideológica concreta, salvo en temas específicos. En lo económico están totalmente inclinados a la derecha. Entonces decíamos, Merkel y Sarkozy son declarados inocentes del crimen que efectivamente han cometido en nombre de una ley que la propia sociedad burguesa ha promovido. Se trata del corazón de piedra que tiene que ser cultivado en nuestros ejecutivos para que sean capaces de hacer lo que hacen. Si se actúa de esta manera, la conciencia moral se da vuelta y se invierte. Ahora, mala conciencia se tiene si no se cometen crímenes. Estos son ahora un deber en el cumplimiento de la ley. Esto dificulta mucho cualquier crítica de violaciones de derechos humanos. Cuando Augusto Pinochet se encontraba prisionero en Londres por la sospecha de genocidio y de muchas otras violaciones de los derechos humanos, Margaret Thatcher lo visitó demostrativamente. En su opinión, Pinochet había cumplido con la ley al perseguir a los violadores de la ley. De esta manera, toda crítica de violaciones de los derechos humanos puede ser inmunizada. Se da inclusive la posición al revés.
Quien comete tales violaciones de los derechos humanos se siente tan libre de cualquier crimen que goza sádicamente con los sufrimientos de aquellos que persigue. Goza aquello que considera como la justicia. De este modo, el ejercicio del poder llega a ser goce del poder y al final goce del sufrimiento de los otros. Esta institucionalidad se va autojustificando y va generando esta terrible naturalización que se vuelve perversa porque se vuelve un goce. El sufrimiento de otros, la destrucción de los otros, se convierte en el goce de los que obtienen el beneficio económico. Muy similar a lo que hacían algunos o la mayoría de los soldados nazis en los campos de concentración cuando torturaban a los judíos o a cualquier otro tipo de presos que tenían en estos campos de concentración. Su papel, su trabajo era hacerlos sufrir, pero en el cumplimiento de este trabajo obtenían un goce sádico que se veía también recompensado al quedarse con las pertenencias, incluso hasta, por ejemplo, los dientes de oro de estas víctimas de la guerra. En el año 1991, el jefe de la compañía Nestlé, Maucher, publicó un artículo en la revista de los empresarios alemanes en el cual declaró que necesitaba en su empresa managers con killer instinct, es decir, con el instinto para matar. No solo la Nestlé necesita killer instinct para que sus chocolates resulten deliciosos. De igual forma lo necesita todo servicio secreto. Estos no tendrían torturadores si no contaran con personas con killer instinct, que es el instinto de torturadores que viven en su acción, su goce sádico. Asimismo, la formación de las tal llamadas tropas de élite es la formación del killer instinct en sus miembros. Incluso se han desarrollado técnicas para fomentar este instinto. Este killer instinct es necesario para fomentar tanto la violencia directa como la violencia del dejar morir en nombre del mercado. Se trata del goce de la desgracia y el dolor del otro. Se trata del sadismo. El sadismo es el aceite de la máquina del poder. Este hecho es visible por todos lados, aún así casi todo el mundo se cuida mucho de analizarlo o denunciarlo. Es un secreto a voces. Y aquí vemos esa relación también que hay entre esta equiparación, que un empresario diga yo necesito mis ejecutivos que tengan ese instinto de matar, y lo vemos precisamente en la traslación que hacen de textos importantísimos como El arte de la guerra de Sun Tzu, que hace muchos años leímos aquí en Letras Militantes, y que lo convierten casi en un libro de texto para empresarios, cómo aplicar el arte de la guerra dentro de tu empresa, que tiene mucho que ver con la estrategia, con las tácticas, pero que también demuestra cuál es la idea del modo económico, del proceso económico, del sistema económico en el cual vivimos. Sin prisioneros, sin consideraciones, sin escrúpulos, y lo que importa es el triunfo a costa de lo que sea. Y este mercado no solamente permite, sino que naturaliza e impulsa este sadismo que nos habla al final de esta parte del texto. Bueno, vámonos a una pausa y regresando de la pausa continuamos con este tema, ya entrando más en materia en lo que se refiere al genocidio económico y cuál sería la vía para denunciarlo, para generar una queja formal o una denuncia formal por un asunto de este tipo. Vámonos a la pausa musical y regresando continuamos con Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de esta pausa musical con música original de nuestro compañero Carlos Villanueva. Estamos con el tema del genocidio económico, esto que nos plantea en la Asamblea General pasada nuestro compañero Félix Hernández Gamundi. ¿A qué se refieren con este genocidio económico? Ya el primer texto de Franz Hinckelamert ya nos da como que un entorno muy claro, ¿no? Este método de producción capitalista que le da el privilegio al mercado por encima de todas las cosas, que deja de lado la visión humanística, que convierte la economía en una herramienta en donde los seres humanos son meras piezas de la maquinaria, bueno, justifica ya en el terreno de lo jurídico y en el terreno de las relaciones humanas la muerte, el dejar morir a partir del incremento de los beneficios económicos. ¿Cómo se relacionaría esto con lo que nos pasó a nosotros? Recordemos cuáles han sido las etapas que nos ha tocado vivir para llegar primero al decreto de extinción. La industria eléctrica mexicana, que nace privada, nace con inversiones extranjeras, la propia empresa eléctrica fundamental del país, que es hoy es Comisión Federal de Electricidad, no nace sino hasta casi 40 años después de iniciada la industria en nuestro país. Cuando ya existía prácticamente un duopolio o un oligopolio de un número reducido de empresas que tenían el control sobre todo el mercado eléctrico del país. Viene este proceso de construcción que también ya hemos abordado aquí, de la construcción del sector eléctrico nacional con la CFE a partir del 37, y en 1960, justo en el ámbito de una política económica nacionalista, muy relacionada con el welfare state o el estado de bienestar que se conoce en Estados Unidos o en Europa. Bueno, esta regulación de los gobiernos sobre la economía es lo que lleva en el ámbito nacionalista mexicano a la nacionalización de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960. Y entre 1960 y 1982, vamos a decir, que es cuando empiezan todos estos periodos de gobierno neoliberal, lo que vivimos es una construcción de un sector eléctrico nacionalizado. Sin embargo, no habiéndose cumplido ni siquiera medio siglo de la nacionalización de la industria eléctrica, viene este golpe paulatino de los gobiernos neoliberales, que lo que hacen es atender a estas demandas, a estos mandatos de los organismos financieros internacionales que ya hemos mencionado, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el caso de nuestro continente y de México, y que lo que mandatan es una mayor apertura al mercado, es decir, que los gobiernos retiren las manos del control de estos sectores y se lo dejen a las leyes del mercado, que en el segmento pasado veíamos que no son más que la autorización para dejar en manos de unos cuantos el bienestar de todos los demás. Y quienes no puedan adaptarse a eso, pues que mueran. Así llegamos entonces a el proceso de destrucción de Luz y Fuerza del Centro, pero enfocado no propiamente a Luz y Fuerza del Centro. Recordemos que en todo caso Luz y Fuerza del Centro era una empresa paraestatal, era propiedad del Estado, no tenía ya participación privada de ningún tipo. Sin embargo, fue creada con la intención de ser destruida porque nunca se cumplió con el acuerdo político, gubernamental en el decreto de creación de Luz y Fuerza de quitarle la deuda histórica que tenía por la compraventa de energía en bloque con Comisión Federal de Electricidad. No olvidemos esas partes, son fundamentales para entender la historia actual. Y entonces, lo que sostenía con vida y luchando a Luz y Fuerza del Centro era propiamente el Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que le pesaba a este Estado neoliberal era justamente ese famoso pasivo laboral, esa cantidad de dinero destinado a pagarle a los trabajadores y a sostener una serie de prestaciones sociales conquistadas históricamente, porque recordemos, ninguna de las prestaciones que obtuvimos los trabajadores de Luz y Fuerza, miembros del ESME,
fue gratuita. Todo fue a base de lucha, de negociación, de pelear en estas legislativas que teníamos en Luz y Fuerza para ir dándole más fuerza a nuestro contrato y a las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores sindicalizados. Entonces, el obstáculo era el sindicato, porque lo que ellos querían era una empresa estratégica, una empresa que fuera productiva en términos económicos, pero que no generara un gasto en términos del pasivo laboral, de lo que se le tiene que pagar y considerar pagar a los trabajadores de esa empresa. Por eso se arma toda esta estrategia que la tiene muy bien presentada Felipe Calderón, este narcopresidente o narcoexpresidente, que en su libro Decisiones Difíciles, en el capítulo 8, narra con todo detalle cómo armó esta dinámica. Y lo que hace es sustentar su discurso, ¿no? De decir, bueno, es que no era rentable la empresa porque el sindicato siempre se salía con la suya, y bueno, lo que ya hemos discutido también en Letras Militantes. Y entonces lo que se inicia es esta guerra en contra del ESME, este golpe de Estado para sacarnos completamente del mercado laboral que estaba por transformarse, que se quería transformar y que lo vimos terminar de transformarse ya en pleno proceso de resistencia con la reforma eléctrica ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2013. Recordemos como elemento fundamental que nuestro sindicato ya había ganado el amparo en el 2012 que nos daba la sustitución patronal. Si en un primer momento demostramos que el decreto era inconstitucional y que el aval que le dio la Suprema Corte fue simplemente por instrucciones del propio gobierno federal, en un segundo momento demostramos que teníamos derecho a una sustitución patronal en Comisión Federal de Electricidad, que no había razón para que nos hubieran quitado el empleo, pero ya que nos lo quitaron, tenían que dárnoslo nuevamente en Comisión Federal de Electricidad. Y nuevamente, por instrucción del gobierno federal, la Suprema Corte de Justicia nuevamente nos quita ese beneficio. Y entonces nos vemos en la necesidad, por la supervivencia de nuestra organización, de entrar en una negociación política. Bien, todo este proceso, que lo conocemos perfectamente, aunque a veces no podemos verbalizarlo, a veces nos faltan elementos para poder explicarlo de manera óptima a nuestra propia familia, a nuestros conocidos, a aquellos que dicen, no, es que ustedes tenían todos los beneficios y ¿por qué nosotros no? Bueno, aquí está todo este proceso que se dio porque la idea era, en esta lógica de mercado, hacer una empresa eficiente que no respondiera a los intereses del gobierno, sino que respondiera a los intereses del mercado. Y por eso este interés de las grandes transnacionales en que no se lograra la reforma eléctrica que fue derrotada en el pasado mes de abril. Porque lo que significaba que el Estado vuelva a tener control del mercado eléctrico, del sector eléctrico, es que quedan de lado la posibilidad de que el mercado obtenga, bueno, los participantes en el mercado obtengan esas ganancias. Por eso es fundamental tener estos aspectos en la cabeza, porque ello nos va a permitir explicar por qué podemos hablar de un genocidio económico en contra del ESME. Vamos a cerrar con eso el programa. Por lo pronto, vámonos con este texto. El genocidio económico, los límites de la nueva economía social y comunitaria en el neoconstitucionalismo latinoamericano. Esto es escrito en el 2014 por entonces un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Facundo Nicolás Gladstein. Este también nos lo encontramos investigando sobre el tema en internet y nos parece también muy relevante por lo que menciona. En su primera parte, que titula El genocidio económico. Durante el último cuarto del siglo XX, un modelo económico que aún hoy pretende expandirse por el mundo, creó las estructuras financieras que consolidaron la desigualdad y pobreza en América Latina. Las políticas neoliberales fueron el sistema de ideas individualistas, utilitaristas y ahistóricas. Cuando se dice histórico es que no reconoce la historia o se piensa fuera de la historia, no hay un proceso histórico, de la sociedad y la economía, cuyas consecuencias constituyeron verdaderamente un genocidio económico. Sus ideas centrales fueron la eliminación de las interferencias que limitan el juego del libre mercado, esto que hemos venido explicando, especialmente aquellas provenientes del Estado.
la racionalización, entre comillas, de la economía capitalista, el libre comercio y movimiento de capitales financieros y cuyo objetivo primordial fue favorecer las condiciones de acumulación capitalista, es decir, que todo eso se fuera quedando en unas cuantas manos, en detrimento de las grandes masas poblacionales de los países. Este despojo que se hace de los recursos materiales, ahí está la acumulación originaria del capital, en el despojo de las tierras, el despojo de la propiedad de las, o más bien asumir la propiedad de las tierras como una propiedad privada, cuando pues, se hablaba de propiedades comunales u otro tipo de propiedad, ya discutiremos eso después, pero que tiene que ver justamente con ese despojo, que ha sido también históricamente violento. El quitar recursos naturales, el quitar terrenos, el quitar el agua, el quitar estas partes en donde puede extraerse petróleo, pueden extraerse minerales, puede extraerse gas, a costa de destruir el entorno medioambiental. Entonces eso también necesitamos tenerlo muy, muy claro como parte de este genocidio, porque finalmente afecta a la vida. Entonces decíamos, el eje jurídico fue el diseño de un Estado neoliberal a través de constituciones y leyes, cuya condición existencial necesaria fue destruir la libertad del Estado nacional, restringir al Estado para permitir el libre despliegue de los intereses hegemónicos del mercado. Desde el Consenso de Washington, que ya hemos hablado de esta franja de poder político y económico, el neoliberalismo logró imponer en la agenda de América Latina la batería de medidas económico-políticas concretas en las cuales consistió el curso de acción de este genocidio económico. Específicamente implicó recortes masivos del gasto público, la liberalización financiera, un tipo de cambio competitivo, la liberalización del comercio, el fomento de la inversión extranjera directa, la desregulación de la actividad económica y privatización de las empresas estatales, la desregulación y protección de los derechos de propiedad, el control y reducción en los salarios, la flexibilización laboral, la apertura externa al flujo de mercancías y capital, quitar los aranceles, y la reforma tributaria para ampliar la base impositiva, entre otras medidas. Ya hemos mencionado muchos de estos elementos de cómo nos fueron minando, que son la lógica de esta política económica global, pero que en el caso de México ha tenido sus repuntes muy especiales. Esta ampliación, esta reforma tributaria que amplía la base impositiva, es decir, aumentar el número de personas a quien se le pueden cobrar impuestos. Ojo, tengamos mucho cuidado con lo que está pasando actualmente con el sistema de administración tributaria, cuando exige ya a todos los trabajadores el presentar la constancia de su situación fiscal. O sea, lo que se busca es recaudar, decirle al Estado, no vas a tener tu actividad económica salvo la de recaudar los impuestos de la gente trabajadora. Pero recordemos que también hay concesiones para los grandes capitales, eso también no hay que olvidarlo. Todo ello significaba el refuerzo y o la creación de estados mínimos, la concentración de la actividad económica en monopolios financieros e internacionalizados, la imposibilidad de progreso de todos los países desarrollados y su consecuentemente desastroso costo social. Para imponer una serie de cambios a los estados latinoamericanos, las dictaduras y luego los gobiernos democráticos al servicio de los intereses transnacionales, porque no olvidemos que la democracia no necesariamente quiere decir cuidar los derechos económicos de la población, sino los intereses económicos de las potencias, dejaron una herencia económica basada en deudas externas impagables, desórdenes de las finanzas públicas y la balanza de pagos y una inflación monstruosas. Además, la extranjerización del aparato productivo fortaleció los lazos de dependencia neocolonial, insertando a la región en el mundo como proveedora de productos primarios, junto con una concentración de la propiedad de los recursos naturales. Esto explicándolo también por la franja en el norte, en la frontera norte de nuestro país, de todas estas maquilas, que lo que hacen es finalmente de los productos primarios que se generan, las materias primas que se generan en nuestro país, lo que hacen es maquilarlas o armar lo que finalmente se va a enviar para su comercialización en otros lados, ¿no? Así, el extractivismo llegó a ser el modelo de saqueo de estos debido a la eliminación de las barreras impositivas,
cero impuestos para la inversión extranjera. Recordemos que los canadienses tienen concesiones grandísimas en materia mineral, en materia de oro, y no pagan impuestos. Las empresas nacionales y extranjeras actualmente pueden explotar los hidrocarburos, minerales a cielo abierto, bosques latinoamericanos y extraer desmedidamente materias primas para exportar y ampliar la frontera agrícola para sembrar soya o maíz y consolidar estas relaciones de producción basadas en los agronegocios y el monocultivo, que es el otro golpe que ha habido en nuestra economía nacional, el golpe a la soberanía alimentaria. Ya no producimos para la alimentación de nuestro pueblo, producimos a través de empresas transnacionales que con métodos agroindustriales, es decir, ocupan el campo, pero como si fueran fábricas, lo que hacen es generar mercancías que se mandan al extranjero. Y en el caso de la población mexicana, lo que hacemos es comprar productos del extranjero, importar maíz incluso, lo cual es uno de los grandes absurdos en la historia de nuestra nación. Hablábamos del monocultivo gracias a la conformación del aparato productivo desarrollado en las décadas neoliberales. Las consecuencias de este genocidio económico, nuevamente aquí está el término genocidio, son estrepitosamente escandalosas. Hacia fines de la década de los 90, el 43.8% de la población de la región, estamos hablando de Latinoamérica, se hallaba en condiciones de pobreza, arrojando un saldo de 211 millones de personas en esta situación, de las cuales más de 89 millones se encontraban debajo de la línea de indigencia, es decir, de indigentes más abajo. La pobreza se concentró en cifras absolutas en el área urbana, ubicando a 134 millones de personas frente a las 77 millones de personas pobres situadas en zonas rurales. No obstante, en cifras relativas, la pobreza rural superó ampliamente a la urbana, 54 y 30% de los hogares respectivamente. Incluso en pobreza extrema también la superó en cifras absolutas, dejando al descubierto la miseria que acarrea para las poblaciones locales el modelo del Estado extractivista. Entonces, bueno, vamos viendo cómo este proceso neoliberal lo que genera son niveles de pobreza, lo que genera es que esta pobreza se convierta en la mayor vulnerabilidad, porque no hay un Estado protector de los pobres. No hay políticas de protección a los pobres en materia de alimentación y de salud, no digamos de trabajo, alimentación y salud. Al no existir estas políticas, lo que se hace es dejar morir a la gente que está en esas condiciones extremas. Y al dejar morir se está cometiendo un genocidio, porque se está dejando morir a una parte de la población. Ya vamos a ver ahorita la definición de genocidio. El fenómeno de la pobreza vino acompañado de la deserción escolar, en algunos hogares, de la incorporación temprana al trabajo, en otros, y de muchos niños y jóvenes que no estudiaron ni trabajaron. La población en edad productiva creció hasta alcanzar la cifra de 212 millones de personas. Disminuyó la calidad del empleo y aumentó la informalidad, incluyendo a más de 20 millones de personas en ese sector. Durante toda la década de 1990, estamos hablando de más de 10 años antes del golpe al ESME, ser muy observadores también con eso, hubo un considerable aumento del número de desempleados a razón del 10.1% anual, cuyo mayor esplendor se produjo en el periodo comprendido entre 1997 y 1999. Como si fuera poco, en 1999 casi 77 millones de personas residían en viviendas hacinadas y 165 millones de personas, de las cuales más de la mitad no era pobre, no tenían acceso al agua potable. Esto es genocidio. Y está ocurriendo, en el caso de estos datos, prácticamente 10 años antes del golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas. Claro, estos son datos a nivel continental, estamos hablando de América Latina. Pero en el caso de México, ¿qué es lo que pasaba con los trabajadores electricistas? Vivíamos en esta burbuja que parecía intocable, que parecía que no nos pasaba nada, que las crisis económicas incluso se paliaban con una serie de beneficios económicos que teníamos contractualmente ganados y otros que la propia administración de la empresa fue permitiendo, actos de corrupción en los que estuvieron involucrados incluso trabajadores de confianza, trabajadores sindicalizados, todo lo que conocemos,
esta historia negra que se dio en la década de los 90 y el inicio del siglo XXI, y que se fue tratando de frenar ya en el siglo XXI, pero ya el daño estaba hecho, y que finalmente sirvió como pretexto para romper con esta fuerza de trabajo, romper con la fuente de trabajo y mandarnos a la calle. Y se revienta esta burbuja electricista y entonces nos preguntamos, pero pues, ¿qué hicimos para merecer esto, no? Bueno, pues simplemente nacer dentro del capitalismo en América Latina. Habíamos estado protegidos, pero finalmente esa burbuja explotó. Tenía que explotar tarde o temprano y usaron el método más inhumano, el método más salvaje, que fue despojarnos, mandar al ejército de noche. Jamás nos pudieron ganar en la argumentación, jamás nos pudieron ganar en la negociación. Las dos últimas negociaciones de contrato, por más que hicieron su campaña negra, no pudieron derrotar al mexicano de electricistas. Entonces, ¿a qué recurrieron? A la violencia, a sacarnos por la fuerza, a tomar militarmente las instalaciones y estar listos para masacrarnos si tomábamos la iniciativa de entrar de nuevo a las instalaciones. Algo que a estos personajes de la disidencia parece que se les olvidó, a estos personajes desertores que decidieron abandonar el sindicato parece que se les olvida, o que simplemente no tomaron en cuenta. Ellos tomaron su dinero, se largaron y no les importó lo que pasaba. Y hoy dicen es que se hubieran tomado las instalaciones al momento del golpe. Y parece que no saben o no quieren saber que el Estado estaba listo para aniquilar militarmente al Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, bueno, aquí se van perfilando esas partes, ¿no?, del genocidio, cómo se va construyendo este genocidio económico a través de un aparato estatal a las órdenes de la economía transnacional, a través de una serie de elementos que se van recortando y que nos van afectando en nuestra vida particular. Vamos a abordar, por ejemplo, el tema del genocidio. Para ello es necesario también decir, bueno, en qué área, a dónde se denuncia o cómo se arma esta denuncia del genocidio. Entonces, para ello es importante primero saber que el genocidio es esta destrucción, es esta... Vamos a leerlo tal y como viene en el Estatuto de Roma, que es la ley aplicable, es la estructura legal aplicable a la cuestión del genocidio. Entonces, en este Estatuto de Roma, que fue aprobado en 1998, ahorita andamos un poquito más en la historia, en el artículo 6 define el genocidio. Dice, a los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y abre con el inciso A, matanza de miembros del grupo, que esa es digamos, la percepción más clara que tenemos de un genocidio, ¿no? Es una matanza, es una masacre que va dirigida a alguien que tiene una nacionalidad, en el caso de la guerra, alguien que forma parte de un grupo étnico, como ocurrió vamos a decir, en Armenia, o como ocurrió en Ruanda, un genocidio racial, es decir, la destrucción total o parcial de un grupo racial, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con los gitanos, o religioso, como ocurrió con los judíos, o como ha pasado con incluso cristianos en Medio Oriente. Entonces, la primera es la matanza de miembros de este grupo, es la primera definición del genocidio. Hay un inciso B que nos dice lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Inciso C, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. D, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Y el inciso E, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, ¿no?
que fue también lo que hicieron, por ejemplo, en su momento en las dictaduras en el Cono Sur, que era asesinar a los padres, secuestrar a los niños y darlos a otras familias para que rompieran con su historia familiar de vida. Bueno, entrando ya en materia de lo que pudiera caracterizarse dentro de este genocidio económico, podemos ver, por ejemplo, en el inciso B, donde dice lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Parte de la integridad física tiene que ver pues, con la represión que sufrimos en su momento por parte de las fuerzas públicas, las fuerzas del orden, entre comillas, como la Policía Federal, como los propios granaderos de la Ciudad de México, que fue cuando vivimos este problema con 11 compañeros que fueron presos políticos, además del caso de nuestro compañero Miguel Márquez y otros muchos casos que hubo en el transcurso de nuestra lucha, pero que afortunadamente se resolvieron con la libertad inmediata de nuestros compañeros. Aquí hay que hacer un paréntesis muy importante. Para nuestro movimiento, el hecho de tener presos políticos no es un mérito. O sea, no se trata de que nuestra movilización consista en tener el mayor número de personas metidas en la cárcel por fines políticos, como tampoco significa que vamos a ganar prestigio, vamos a ganar fuerza con la muerte de nuestros propios compañeros en condiciones de violencia, ¿no? O en condiciones, por ejemplo, hubo quien se atrevió en su momento a decir que la manera de ganar el conflicto hubiera sido que se murieran compañeros en la huelga de hambre, ¿no? Entonces, ese no es el objetivo de nuestro sindicato. Nuestro objetivo es volver al trabajo, volver a tener condiciones para nuestros compañeros de la resistencia. No es entrar a la clandestinidad, ni es sacrificios humanos por recuperar ese bienestar. No se trata de eso. Entonces, este inciso tiene que ver porque hay una lesión a la integridad física o mental. Se casa muy bien con el inciso C, que dice sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. ¿Qué fue lo que pasó con, digamos, inmediatamente después del decreto? Fuimos puestos en una lista negra, fuimos señalados para no poder obtener empleo, mucho menos quienes nos negamos a liquidarnos. Ustedes lo recordarán, a muchos nos pasó que íbamos a buscar empleo formal y nos decían, bueno, pues por tu antecedente, dices que trabajaste en Luz y Fuerza, no puedes trabajar aquí. O si no se mencionaba el tema de Luz y Fuerza, por nuestro seguro social, nuestro número de seguro, semanas cotizadas, etcétera, se veía quién había sido el patrón y lógicamente no nos daban la oportunidad de trabajar. En lo particular, a mí me tocó participar con la compañera Alejandra Islas, quien fue la responsable del documental que se filmó sobre nuestro movimiento de resistencia, cuando preparamos la queja que se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para ello se grabaron más de 20 testimonios de compañeras y compañeros, algunas y algunos ya fallecidos, que habían sido víctimas de la discriminación en cuanto al servicio médico, de la discriminación en cuanto a la educación de sus hijos, que habían sido objeto de desdén, habían sido objeto de discriminación, habían sido objeto de burla incluso por las instituciones del Estado y aquellas que emanan del Estado, como las escuelas, como los centros de trabajo, como los centros de salud. Tenemos todavía esos testimonios y lógicamente podemos tener muchos más testimonios de compañeros que por la falta de atención médica o por el mismo estrés y las mismas condiciones de vida que nos generó esta resistencia, muchos compañeros padecieron enfermedades crónico-degenerativas que en muchos casos han acabado con su vida. Tenemos un obituario larguísimo, incluso antes de la pandemia, que nos habla del tremendo impacto en lo físico y en lo mental de estas condiciones a las que nos llevó el gobierno de Felipe Calderón y la falta de soluciones del gobierno de Peña Nieto. Y eso no ha frenado. Seguimos teniendo fallecimientos, seguimos teniendo gente que está en pésimas condiciones psíquicas, víctimas de la depresión, que tienen que tomar ansiolíticos, que tienen que tomar terapia, compañeros, compañeras que están sometidos a tratamientos de por vida y que al no contar con un servicio médico como se tuvo en los primeros años de la resistencia
y que en el 2018 dejó de darse ese servicio médico, hoy están en peligro de muerte. Entonces, ¿se puede hablar de un genocidio económico? Por supuesto que sí, porque además de las condiciones que ya de manera general los gobiernos neoliberales hicieron en contra de la población mexicana, a eso le sumamos lo que particularmente inició el 11 de octubre del 2009 y continúa al día de hoy, casi 13 años después. Entonces, podemos analizar estos elementos, podemos analizar incluso en este Estatuto de Roma lo que establece como crímenes de lesa humanidad. Voy a leerlo, el artículo 7º, que en el numeral 1 nos dice: a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Inciso A, asesinato. Inciso B, exterminio. Inciso C, esclavitud. D, deportación o traslado forzoso de población. E, encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. F, tortura. G, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. H, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. Y bueno, continúa con otros incisos que no se relacionan con lo que se refiere a nosotros. Entonces estamos aquí frente al Estatuto de Roma. Este Estatuto de Roma incluso nos establece que puede hacerse la denuncia ante la la Corte Penal Internacional. Ahí es donde se puede hacer esta denuncia. Y lógicamente quienes nos pueden dar ese asesoramiento, nos pueden dar ese acercamiento, está la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger. Entonces, ese también es un detalle muy importante porque el observar el genocidio como un gran problema, como un gran mal del género humano, esto se da a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Se crea la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1948, entra en vigor en 1951 y hay más de 150 estados-nación que forman parte de esta convención. Lógicamente México ha firmado y ha estado pues como declarante, como convocante también, como participante en esta convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, que actualizado tiene que ver justamente con este Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces vemos cómo esta propuesta que nos hace Félix Hernández Gamundi es posible. Tenemos que, pues lógicamente, hacernos asesorar por especialistas. No podemos dejar todo en manos de nuestro cuerpo jurídico, porque reconociendo su gran capacidad y el desempeño que han tenido durante todos estos años de la resistencia, necesitamos hacernos de especialistas, como en su momento tuvimos a los de Buen, a don Néstor de Buen, a Carlos de Buen y a los otros abogados que nos apoyaron en cuestiones específicas de combatir al decreto de extinción. Hoy tenemos que buscar nuevamente esa ruta. En su momento intentamos la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero pues fue frenada, la almacenaron, la archivaron, no le dieron seguimiento y finalmente la rechazaron. ¿Por qué? Porque había una gran influencia del Estado mexicano en aquel entonces en no resolver el conflicto del ESME. Hoy parece ser que estamos en otras condiciones, queremos pensar que el Estado mexicano tiene plena conciencia de la justicia, de lo que es éticamente necesario y moralmente necesario para resolver estos problemas. Y por eso aquí este pequeño aporte de letras militantes para que entendamos en qué consiste esa propuesta de hacer una denuncia por genocidio económico. Aquí están algunas de las claves. Vamos a subir los links a el perfil de letras militantes para que se puedan consultar con mayor detenimiento estos textos.
Bueno, pues llegamos así al final de esta emisión. Agradecemos su atención, agradecemos a Radio ESME el apoyo para la difusión de este programa. Por mi parte es todo y bueno, nos vemos próximamente en Letras Militantes. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.